sobre la escuela nueva o activa. Es una creación que se hizo al inicio del siglo XIX en los países desarrollados como Francia, Suiza. O sea, esto se inició primero en Europa. La finalidad de esto es para que la clase sea más participativo, que los estudiantes tengan la manera o esa facilidad de contribuir en el desarrollo del tema. Ya no es como en el tiempo pasado que solamente el profesor era quien hablaba o dictaba la clase. El principal impulsor de la escuela nueva es John Day, es un pedagogo inglés. Creía en la educación, se centraba en el estudiante, deberían ser vistos como individuos activos. La misión de la escuela nueva es suplir las tradiciones clases magistrales, la que hablan los profesores. Algunas de las metodologías que utiliza la escuela activa, los alumnos se responsabilizan del aprendizaje, se personaliza la enseñanza, se involucra a la familia en el proceso educativo, aumenta la perspectiva del saber hacer y saber ser. También podemos mencionar algunos propulsores de la escuela activa como el Kindergarten de Froebel. Eso fue en el año de 1782 a 1852. Es un pedagogo de origen alemán que se creó en el desarrollo de la educación preescolar de mayor trascendencia en la educación. Froebel planteó didáctica, pedagógico y metodológico, revolucionando para la época, dándole así vida al nombre de una institución educativa vigente. Su obra siempre influía en los aportes educativos de otros pedagogos como Pestalozzi y Rousse. Algunos principios del método Froebel son el paidocentrismo, el naturalismo según Roosevelt, la educación de los valores, el activismo y material manipulativo. Cada subpunto Froebel trató de explicarlo para que los estudiantes, la sociedad, en conjunto con el docente, lleguen a una mejor enseñanza. Continuamos entonces con la pedagogía científica y vamos a iniciar por los principios básicos. Estos principios básicos incluyen una definición y los objetivos de esta pedagogía. Podemos mencionar que se refiere a un enfoque educativo basado en la observación y la experimentación. Busca mejorar los métodos de enseñanza a través de la investigación. Dentro de los objetivos tenemos que busca optimizar el aprendizaje de los estudiantes mediante estrategias fundamentadas y también formar educadores capacitados en técnicas científicas, sobre todo el método científico, que es fundamental. Pasamos al punto número 2, que nos habla de los fundamentos teóricos, la metodología de investigación y las influencias históricas. En la metodología de investigación utiliza métodos cuantitativos y cualitativos para analizar el aprendizaje. Incluye experimentos controlados, encuestas y estudios de caso. Podemos mencionar figuras claves que incluyen a John Dewey, Edward Thorndike, quienes promovieron la aplicación de principios científicos en la educación, con ejemplos prácticos y las directrices de implementación. Entre los ejemplos prácticos, implementación de programas educativos basados en la evidencia fundamental y el uso de la tecnología para personalizar la experiencia de aprendizaje. En las directrices de implementación, formación continua para docentes en metodologías científicas y evaluación periódica del impacto de las estrategias educativas. Como punto número 4, nos habla de la adaptabilidad, que permite ajustes en tiempo real según el proceso del alumnado. Está anclado con lo mencionado anteriormente. También fomenta un entorno educativo flexible y dinámico, más allá de lo rígido del aula de clases y de la metodología repetitiva. También mejora del aprendizaje, aumenta la motivación y la retención del conocimiento en los estudiantes, facilita la identificación de diferentes estilos de aprendizaje. Y bueno, los desafíos, que es el punto final, la resistencia al cambio. Algunos educadores pueden ser reacios a adoptar nuevas metodologías científicas, sobre todo con estos educadores que ya llevan muchos años bajo un mismo sistema, que les cuesta mucho la adaptación a las nuevas tecnologías y demás. Los recursos son limitados, la falta de materiales y formación puede obstaculizar la implementación efectiva. Se requiere inversiones en infraestructura y capacitación. Es un proceso para poder llevar a cabo una buena pedagogía científica, y estos son los desafíos que
hacen que sea un poco más lento el proceso. Muchas gracias. Método de la pedagogía científica de María Montessori. María Montessori fue una pedagoga italiana que renovó la enseñanza desarrollando un particular método conocido como método Montessori, que se aplicaría inicialmente en escuelas primarias italianas y más tarde en todo el mundo. Este método de la pedagogía científica está basado en el propio autodescubrimiento del alumno a través del juego, la concentración, la imaginación y la colaboración. Estos son los motivos principales por los cuales la pedagogía Montessori se aleja del sistema tradicional, basado en unos criterios de evaluación poco flexibles y espontáneos. Tiene dos pilares fundamentales. Primero es aprender jugando. Esto sostiene que no hay mejor forma de aprender que estando en contacto directo con el entorno. Esto lo facilita en gran medida el juego libre del alumno, es decir, explorar e interactuar con todo lo que le rodea. Por otro lado, sostiene que a partir de los 6 años de edad es recomendable que ciertas materias las aprenda mediante las tradicionales clases magistrales. El entorno preparado. El segundo pilar fundamental de la pedagogía Montessori es que el entorno esté adaptado en función de la edad de los alumnos. De este modo, se consiguen satisfacer las necesidades educativas y de desarrollo de forma adecuada. Por otro lado, este método educativo también señala que este entorno o ambiente debe contar con elementos de la naturaleza, que esté limpio, ordenado y que sobre todo permita el movimiento de los niños libremente por dicho espacio. Estos son los conceptos sobre los cuales se sustenta la filosofía Montessori. Su fin principal es estimular el desarrollo del alumno al ritmo que él o ella lo necesite. Y por lo tanto, el profesor solo está presente como una guía. Bien, continuamos ahora con la pedagogía marxista. Voy a hacer un pequeño resumen, iniciando entonces porque la pedagogía marxista está basada en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, quienes concibieron la educación como herramienta para la transformación social, criticando al capitalismo y promoviendo la conciencia crítica. Hay algunos conceptos clave que nos permiten pues entender mejor esta pedagogía, como lo son la conciencia de clase, que nos dice que la educación debe revelar las dinámicas de clase y su impacto en la sociedad. Se refiere a las clases sociales, a los estratos. También tenemos la educación liberadora, que busca empoderar a los estudiantes para cuestionar estructuras de poder. Bueno, esto siempre y cuando no haya alguien afín a la pedagogía marxista en el poder, porque entonces ya no es tan agradable la crítica a estas estructuras. Bien, pasamos entonces a las aplicaciones. Ahí tenemos algunos proyectos comunitarios que fomentan la solidaridad y la acción colectiva. También tenemos debates y discusiones que promueven discusiones críticas sobre temas sociales y políticos. Y bueno, en el aula buscan una enseñanza crítica, uso de métodos y materiales que reflejen diversas perspectivas, priorizando las de las clases trabajadoras. Y bien, yo quiero pasar ahora al impacto y la relevancia, antes de pasar a las críticas y desafíos. Aquí en este punto puedo mencionar que sigue inspirando movimientos sociales y educativos globales, adaptándose a nuevas desigualdades. Esto es lo que me gustaría subrayar allí, porque es bastante notorio, este tema de las clases ya no es un tema central, sino que están abarcando otras partes, otras discusiones más bien sociales, como lo son pues el feminismo, eh, el racismo y otras más, pero bajo un enfoque pues de esta pedagogía marxista. Y bueno, tengo por ejemplo, después de hacer esta investigación sobre esta pedagogía, pude pues hacer esta parte encontrando la falta de énfasis en la autonomía del individuo. Si bien es cierto, el ser humano es un ser social por naturaleza, pero esas diferencias de pensamiento y de habilidades que tenemos todas las personas son las que nos enriquecen como sociedad, las que hacen estos avances posibles como sociedad, este progreso. Y eso se ve reflejado también a nivel social, económico, posteriormente, porque si no somos iguales a nivel de pensamiento y de habilidades, se va a reflejar también en lo económico. Eh, la ideologización de la educación. Esta es una parte importante porque ya pasa a ser un adoctrinamiento donde eres mal visto por no pensar de esa manera y donde se vuelve más bien una propaganda política en vez de ser educativa y crítica o de pensamiento crítico. También rechazan al pluralismo. Esta pedagogía puede ser muy rígida en su visión del mundo y a veces no da espacio a otras perspectivas. Se habla de las discusiones de política y a nivel social, pero luego no permiten esa apertura a otras ideologías y a otras corrientes de pensamiento. También subestiman el papel de la cultura, el deporte
y la identidad y la psicología individual en el proceso educativo. Y bueno, esta pedagogía se ha puesto en marcha en regímenes autoritarios que se han autodenominado marxistas, como la Unión Soviética, Cuba, la China de Mao, donde a menudo se ha asociado con la represión de la libertad de expresión, la censura y el control de pensamiento, que buscan pues justamente esa crítica, ese pensamiento crítico, y al final lo terminan castigando y de hecho de forma muy severa, a veces cargándose la vida de millones de personas. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Hablando sobre Federico Froebel. Federico Froebel, parte de su vida fue un gran autodidacta, a pesar de que pudo estudiar durante algún tiempo en la universidad y trabajó en diferentes ámbitos antes de descubrir su nueva vocación por la enseñanza. Su infancia y juventud estuvieron determinadas por la falta de la madre, pues la señora murió cuando Federico estaba bastante joven. Y entonces él de ahí también, a pesar de eso, pues mantuvo su desarrollo y desarrolló también un amor por la naturaleza. A él le gustaba andar paseos por el bosque, ¿no? También por la fe cristiana lo influyó bastante en su vida. La mayoría o gran parte de sus teorías sobre la educación reposan sobre un cristianismo sin dogmaticismo y su pedagogía lúdica, o sea, de juegos, de jardín, de infancia, insiste a la vez sobre la comunión de los adultos y los niños en el juego y sobre la función pedagógica intrínseca de los materiales u objetos naturales, de lo que se revelan poco a poco sus estructuras y leyes. Durante su vida se apasionó por las ciencias naturales, por la mineralogía y la cristalografía. Fue discípulo, pues trabajó junto con Johann Heinrich Pestalozzi en Yverdon, Suiza, y junto a él acuñó el término jardín de infancia o kindergarten, ¿no? Centrando su actividad en animar el desarrollo natural de los niños a través de la actividad y el juego. Desarrolló también material didáctico específico para niños, a lo que él llamó dones, que estos son una parte bastante importante, y se preocupó de la formación de las madres de los niños, convencido de la gran importancia de estas en el desarrollo del individuo. Una idea primordial de Froebel es que el niño es considerado el principal protagonista de su propia educación. Algunas ideas pedagógicas, que entonces las que vemos allá, son las siguientes. El estudiante debe ser tratado de acuerdo con su dignidad de hijo de Dios, ahí vemos su influencia cristiana, y dentro de un clima de entendimiento y libertad. El profesor está obligado a respetar al discípulo en toda su integridad. El educador debe manifestarse como un guía experimentado y amigo fiel que con mano flexible pero firme guía al discípulo, ¿no? El maestro debe conocer los diferentes grados de desarrollo del hombre para llevar a cabo su tarea con éxito, entre etapas de niñez, desarrollo de infancia, niñez, pubertad, juventud, madurez, etc. Algunas ideas también de Froebel y con su trabajo con Pestalozzi. Cuando trabajó con él, adoptó varias ideas, pero también criticó algunas, y eso hizo que tuviera pues su propio desarrollo, ¿no? El método de Froebel se basa literalmente en el juego y la actividad espontánea como principales herramientas de aprendizaje. Froebel consideró que la educación debiera centrarse en la autoinstrucción. Él también fue autodidacta, así que él dijo pues que más o menos por ahí va la cosa. Y sus ideas sobre la educación infantil se pueden resumir en estos puntos, ¿no? Los niños deben aprender a su propio ritmo y manera. El juego es la actividad principal de aprendizaje del niño. El juego didáctico, las canciones, las historias, manualidades son actividades que se deben promover. El cuidado del jardín, dado que a Froebel le gustaba la naturaleza, el jardín literal es una actividad que ayuda a los niños a aprender, cuidado de las plantas, animales, etc. El juego con materiales didácticos permite a los niños cambiar la actividad de pensamiento. La observación directa es una herramienta para que los niños desarrollen su espíritu científico. La asociación permite a los niños ampliar su ámbito vital y la expresión se puede lograr a través de actividades manuales y artísticas. Además de varias publicaciones que él hizo, publicó un libro de canciones escolares se llamaba Mutter und Kosleider. Con respecto a la creación del jardín de infancia, Froebel la crea o abrió la primera en 1837, donde los niños se consideran como pequeñas plantas de un jardín, por eso le llamamos jardín de infancia. Entonces, el niño se expresa a través de las actividades de la percepción sensorial, lenguaje y del juego del juguete. El lenguaje oral se asocia a la naturaleza y la vida. Froebel fue un defensor del desarrollo genético, ¿no?
y este se produce como evolución entre los siguientes niveles. Entonces él habla de la niñez, infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez. Y todas estas etapas son igualmente importantes y vio elementos que graduaban y daban continuidad a ese desarrollo, así como la unidad de fase de crecimiento. La educación de los niños se lleva a cabo a través de este tipo de operaciones, de acción, actividades, juego, tareas y trabajo, o trabajo y tareas. Froebel fue el primer educador en hacer énfasis en el juguete y la actividad lúdica o el juego, ¿no? Para aprender el significado de la familia en las relaciones humanas, y dio recursos sistemáticos para que los niños se expresaran, bloques de construcción que fueron utilizados por los niños en su actividad creativa, papel, cartón, barras, etc. Y asumo yo que esto es lo que él le llamaba dones. Y dio recursos, el diseño y las actividades que implican movimiento y ritmo son muy importantes para el niño, que sepa que el primer paso sería llamar la atención sobre los miembros de su propio cuerpo y luego llegar a los movimientos totales del cuerpo parte. De ahí pues que entonces también que incluso escribiera un libro de canciones. También valoró el uso de historias, mitos, leyendas, cuentos de hadas, fábulas, así como excursiones y contacto con la naturaleza, puesto que Froebel era fanático, o le agradaba mucho la naturaleza. Froebel también tiene un escrito que se llama La educación del hombre, de 1826, y él habla más o menos de esto, de que la educación es un proceso mediante el cual la persona desarrolla el ser humano con todas las fuerzas en completo y armonioso funcionamiento en relación con la naturaleza de la sociedad. Es además un proceso similar a aquel por el cual la humanidad en su conjunto se elevó originalmente por encima del animal y continúa desarrollándose hasta el nivel actual. Se trata del individuo, pero también de la evolución universal. Algunas de las ideas claves de este libro también habla de la educación, debe basarse en la evolución natural de las actividades del niño. El objetivo de la enseñanza siempre es traer más de un hombre, no poner más y más en él, sino sacar. El niño no debe ser iniciado en cualquier materia nueva hasta que esté maduro o listo para ello. El verdadero desarrollo proviene de las actividades espontáneas de la persona. En la educación inicial del niño, por eso siempre enfatiza, el juguete es un proceso esencial. Los planes de estudio deben basarse en las actividades e intereses de cada etapa de vida del niño. Y por último, la gran tarea de la educación es ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y a vivir en paz con la naturaleza y en unión con Dios. Esto es lo que él llamó una educación integral. Su concepción de ser humano era profundamente religiosa, eso hay que admitirlo. Entonces, entre algunas propuestas pueden ser caracterizadas como un plan de actividades que él habla. Y, por ejemplo, él dice que las matemáticas se entienden solo cuando el sujeto es capaz de realizar estructuras. Una de las mejores ideas que han contribuido fue que el hombre moderno es esencialmente dinámico y productivo, no receptivo. El hombre es un poder autogenerador y no solo una esponja que absorbe conocimientos de un extraño. Recordar que la evolución del hombre es un proceso de etapas claras y distintas, especialmente al principio de su propia evolución. Y su doctrina de enseñanza también de Froebel es básicamente actividad y libertad. El hombre debe aprender a trabajar para producir esa actividad y debe expresar sus obras hacia el exterior. Buenas noches, profesor o compañeros. Mi nombre es Nevayali Batista y yo voy a hablar sobre la relación entre De Crowley y la pedagogía de Marxismo. Estos dos autores buscan de que el estudiante, al momento de salir del área educativa, ya es un adulto, estén preparados para la vida. Piensa en ello, que si nosotros le damos una educación de acuerdo a la experiencia o lo integramos a la vida social, ellos pueden salir mejor preparados porque se les enseñó de la manera de vida. O sea, que ellos son ya estudiantes pensantes, estudiantes que pueden resolver cualquier problema que se les presente, cualquier obstáculo. También de Crowley coincide con Marxismo cuando habla que la necesidad de transformar la educación para que responda a las necesidades reales de los estudiantes y la realidad social que los rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos piensan que hay que enseñarle al estudiante para que estén preparados para la vida social, que no es fácil. Entonces, al momento de salir de allá, ellos están listos y saben lo que se les presenta, lo de acuerdo a todo lo que les rodea. También De Crowley enfatiza en la importancia de la educación activa, el aprendizaje basado en la experiencia y la integración de los contenidos con la vida cotidiana.
Por eso de Crowley piensa que hay que enseñarle de manera activa, siempre, constantemente, al estudiante de cómo es la sociedad y basado en experiencia con personas, con autores, con, por ejemplo, mira que a aquel persona le pasó esto, es una experiencia vivida. Eso quiere decir, si hacemos esto, pues que suceda con nosotros o pase de otra manera. Así que es importante tomar buenas decisiones, hablarle así a los estudiantes para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Wow, ya mi profesor me había hablado de que si yo tomo esta decisión, me puede pasar como este joven o este actor o este famoso. ¿Por qué? Entonces quiere decir que yo tengo que pensar antes de tomar una decisión. Eso es lo que decía de Crowley, que la experiencia tiene que ser basada, la aprendizaje tiene que ser basada en la experiencia cotidiana. De Crowley también propone el enfoque holístico donde el niño es el centro del proceso educativo, donde fomenta la observación, la reflexión y la acción. Vuelvo y se lo repito. Para tomar decisiones hay que reflexionar y observar para poder accionar. O sea que él va a ver si le conviene o no le conviene, va a repensar para poder tomar una decisión. Eso es lo que piensa de Crowley. Así que yo pienso que de los dos, entre de Crowley y Marciso, tienen unos buenos aportes porque en este mundo que vivimos, en una sociedad que no es tan buena, yo sé que se puede sacar buenos estudiantes, buenos profesionales, dependiendo de nosotros como educadores, la manera en que le vamos a hablar para que ellos puedan ser hombres de buenos hombres de bien para la sociedad. Muchas gracias. Alfred Adler fue un destacado psicoterapeuta austriaco y fundador de la psicología individual, una escuela que enfatiza la unicidad y la integridad de la personalidad humana. Nacido en Viena en 1870, Adler se convirtió en un influyente colega de Sigmund Freud. Basó su teoría en sus propias experiencias, ya que en su niñez sufrió de raquitismo, condición que le impidió la realización de actividades físicas y que propició cierta envidia hacia su hermano mayor, que a diferencia de él sí era saludable y atlético. Se esforzó por superar su condición física y su enfermedad. Años más tarde estudió medicina en la Universidad de Viena, iniciando como oftalmólogo. Luego se dedicó a la medicina general, hasta que fue invitado por Freud para reunirse a hablar sobre el psicoanálisis, atribuyéndole como gran logro la etiología psicológica en la formación de enfermedades, hasta entonces consideradas exclusivamente médicas. Tenía una gran capacidad de ganarse la confianza de sus pacientes. En 1910 presidió la Sociedad Psicoanalítica de Viena y fue editor de la revista del mismo nombre. Empezó a publicar artículos que criticaban la teoría psicoanalítica y proponía una nueva idea sobre la personalidad. Un par de años más tarde funda la Sociedad de Psicología Individual. La psicología adleriana se centra en los esfuerzos de las personas por compensar su percepción de inferioridad respecto de los demás. También es importante mencionar los fundamentos de la disciplina positiva. Adler planteaba que el ser humano es social por naturaleza y que la búsqueda de conexión y pertenencia es una motivación clave en su comportamiento. Para Adler, el comportamiento problemático en niños y adultos suele originarse en sentimientos de inseguridad o desconexión social, lo que implica que la corrección punitiva no soluciona las causas profundas de la conducta. Los principios claves son sentido de pertenencia. Las personas necesitan sentir que son importantes y que pertenecen a un grupo. Igualdad y respeto mutuo. Tratar a los demás con respeto fomenta un ambiente de cooperación en lugar de generar confrontación. Enfoque en soluciones. La disciplina positiva no castiga, sino que se centra en la búsqueda de soluciones que refuercen comportamientos adecuados. Esto se aplica en la convivencia familiar. En el hogar, la disciplina positiva busca fortalecer las relaciones entre padre e hijos mediante la empatía y el respeto. Los padres adoptan un enfoque democrático, en el que se permite la participación de los hijos en la toma de decisiones y se reconoce su necesidad de sentirse escuchados. Implicaciones para la convivencia familiar. Comunicación abierta. Se fomenta un diálogo en el que los niños expresen sus emociones y puntos de vista sin miedo a ser juzgados. Resolución de conflictos. Se busca resolver los conflictos de manera colaborativa, implicando a los hijos en la creación de soluciones. Refuerzo de la autonomía. En lugar de controlar, se guía a los hijos para que desarrollen independencia
y responsabilidad en sus acciones. También se aplica en la escuela. En el entorno escolar, la disciplina positiva busca crear un clima de respeto mutuo donde los estudiantes se sientan valorados y motivados para participar en el aprendizaje sin recurrir a castigos o recompensas externas. Las implicaciones para la convivencia escolar son un ambiente de respeto y seguridad. Los estudiantes se sienten seguros para expresar sus ideas y participar activamente en las dinámicas escolares. El manejo del comportamiento problemático, en lugar de castigar, los maestros guían a los estudiantes hacia la autorreflexión y el desarrollo de habilidades para resolver problemas. El fomento de habilidades sociales. Se enseña a los estudiantes a colaborar, a respetar a sus compañeros y resolver conflictos de manera pacífica. Beneficios de la disciplina positiva para la convivencia. La disciplina positiva no solo mejora la convivencia inmediata, sino que también promueve habilidades a largo plazo en los individuos, como la capacidad de autorregulación, la empatía y resolución de problemas. Algunas de las principales ventajas incluyen: mejora la autoestima. Al sentirse valorados y respetados, los niños y adultos desarrollan una mayor confianza en sí mismos. Reducción de conductas desafiantes. Al entender y abordar las causas subyacentes del comportamiento, se reducen los conflictos y la necesidad de medidas disciplinarias severas. Fortalecimiento de relaciones. La confianza y el respeto entre los individuos contribuyen a relaciones más sanas y duraderas, ya sea en la familia, la escuela o el lugar de trabajo. Alfred Adler nos deja una frase muy importante. El individuo que no está interesado en el prójimo es el que tiene las mayores dificultades en la vida y el que causa el mayor daño a los demás. A través de su trabajo, Adler abogó por una comprensión holística del individuo. Sus ideas han tenido un impacto duradero en la psicología y siguen siendo relevantes en la terapia moderna. Buenas noches, profesor y compañeros todos. Bueno, yo le voy a hablar un poco de un método de estimulación temprana que se basa según Jean Piaget. Aquí podemos decir que él atribuye a que consiste en proporcionar al bebé a un mayor desarrollo, tanto físico como intelectual y social, para que desarrolle sus habilidades y capacidades. Aquí también él determina que a los hijos se les permite distinguir diversas etapas en su desarrollo cognitivo. Basado en la importancia de la estimulación temprana, según Piaget, se dice que el niño va creando reflejos y sus movimientos comienzan a desarrollar nociones de esquema corporal. También, por medio de sus investigaciones, Jean Piaget pudo determinar que los niños se pueden desarrollar bajo funciones mentales que se distinguen en tres tipos. Aquí lo determina como el físico, el lógico matemático y el social. Basado en esa información, él también describe las fases que va evolucionando lo que en este caso serían los bebés. Sería su área cognitiva, que es donde ellos aprenden a comprender, comienzan a relacionarse, a adaptarse a su entorno. Luego de ahí tenemos el área motriz, que es el moverse, cuando ellos ya aprenden a caminar, aprenden a hablar, a desplazarse. También tenemos lo que es el área del lenguaje, que es lo de la recepción, el pensamiento, ideas. Una vez ya van evolucionando, ellos tienen la capacidad de poder desarrollar esto como todos los seres humanos, que es el hablar, comienzan a decir agua, comienzan a decir mamá, papá, a pedir cosas. También tenemos lo que es el área social y emocional, que son las experiencias afectivas y socialización. Según lo investigado, esto va más acorde hasta a el trato que le den sus padres, la crianza que le vayan dando. Ellos aprenden a socializar con otros niños, con otras personas. Y basándonos en todo esto, llegamos a una conclusión que él determina una serie de ejemplos que esto ayudan a los bebés a desarrollarse en su plenitud, ya sea acostarse boca abajo y extender sus brazos con delicadeza hacia abajo, arriba y a los lados, hablar con amor, con cariño, delicadeza. En cuanto a los cambios de ropa, le transmiten el amor por él.